Ciudadana Ticaya, salga con sus pertenencias. La voz del oficial de servicio que resonó en el pasillo hizo que Glasha se sobresaltara. 13 meses había esperado estas palabras. 13 meses que parecieron una eternidad. Y ahora unos pocos pasos la separaban de la libertad. Glafira se levantó de la litera y miró a Lena Miloserdova, su compañera de celda. Entre ellas no se necesitaban palabras. Todas las despedidas ya se habían dicho el día anterior. Lena solo la abrazó fuertemente, por un instante apretándola contra su pecho con una fuerza inesperada. «Recuerda lo que te dije», susurró apartándose. «Deja el pasado aquí tras las rejas. Delante solo está tu vida». Glasha asintió, secándose una lágrima inesperada. Los preparativos fueron breves. Una bolsa gastada con varios cambios de ropa interior, un cepillo de dientes, un peine y lo más valioso, una carpeta de cartón atada con un cordel. 37 cartas de su madre, 37 hilos que la conectaban con su hogar durante todos esos meses. El procedimiento de liberación parecía interminable. Firmas en los registros, devolución de objetos personales, una advertencia del jefe de la unidad. Glafira escuchaba a medias, sintiendo cómo una extraña ansiedad crecía en su interior. La libertad la asustaba casi tanto como hacía un año la cautividad. Finalmente las puertas de hierro de la colonia se abrieron con un chirrido. El aire de noviembre, embriagador, impregnado del olor a hojas caídas, inundó sus pulmones. Glasha respiró hondo y salió, apretando en el bolsillo una libreta con las direcciones de sus compañeras de celda. La región de Riazán la recibió con un cielo bajo y cubierto de nubes. Una lluvia fina plateaba el asfalto, y parecía la propia naturaleza lavaba el pasado, borrando de su alma 13 meses de reclusión. Glafira se abrochó la chaqueta, la única prenda que le había enviado su madre el otoño pasado, y se dirigió a la parada de autobús. En la parada no había nadie. Solo un hombre mayor con un abrigo gastado pero de buena calidad estaba sentado en el banco, apoyado en un bastón. Su rostro arrugado con bigote canoso expresaba cansancio y cierta inquietud oculta. Glasha se sentó en el borde del banco, evitando cuidadosamente la mirada. El estigma de una ex-reclusa, parecía, le ardía en el rostro, y la idea de que la gente normal pudiera leer su pasado en sus ojos le provocaba una vergüenza inexplicable. Un autobús traqueteante apareció por la curva, salpicando charcos. Glasha se levantó al mismo tiempo que su vecino mayor. De repente, él se tambaleó, y Glafira instintivamente extendió la mano, sosteniéndolo por el codo. «Gracias», dijo el hombre con una sonrisa inesperadamente cálida. «Huesos viejos, ya sabe. Con este tiempo se comportan traicioneramente». En el autobús hacía calor y estaba casi vacío. Glasha ocupó un asiento junto a la ventana, colocando la bolsa en sus rodillas. El hombre mayor se sentó al otro lado del pasillo, sin dejar de mirarla con una extraña atención. Cuando la conductora exigió el pago del pasaje, el hombre de repente se golpeó los bolsillos confundido. «¿La cartera?», murmuró. «La tenía hace un momento. ¿No será?». Glasha, sin dudarlo, le tendió a la conductora unas monedas para 2 billetes. «No se preocupe, yo pago», le dijo al hombre, y notando su vergüenza, añadió. «Simplemente como vecinos». «Me robaron, se ve que en la estación», dijo con amargura el hombre. «Y ni siquiera me di cuenta. Me he vuelto viejo y despistado. Permítame presentarme. Iván Kuzmich Volkonsky». «Glasha, Glafira Dmitrievna Ticaya», respondió estrechando incómodamente la mano extendida. «Pero no se preocupe por mí», continuó Iván Kuzmich. «No me perderé. Voy a ver a mi hijo en Nikolaevka». Glasha se estremeció al escuchar el nombre de su pueblo natal. «Yo también voy para allá», dijo en voz baja. «Esa es mi casa». El rostro del hombre se iluminó. «¡Qué coincidencia! Entonces debes conocer la mansión de los Volkonsky en la colina junto al bosque de pinos». Glasha asintió. La antigua mansión, majestuosamente erigida sobre el pueblo, era una atracción local. «Claro que sí, pero hace mucho que no estoy en casa. 13 meses». «Yo más tiempo», suspiró Iván Kuzmich. «Me fui después de la muerte de mi mujer. Cobardemente, ¿sabes?
No pude superar la pérdida junto a mi hijo. Y ahora voy. Me enteré por el periódico local de que Kuzma, mi hijo, tuvo un accidente. Voy a él, cojeando en mi vejez, a pedir perdón. En su voz había un dolor tan genuino que Glafira se inclinó involuntariamente hacia adelante. Espero que su hijo esté bien. Iván Kuzmich apartó la mirada. Sobrevivió, pero ahora está en una silla de ruedas. Fractura de columna. Y yo no estuve a su lado cuando sucedió. No se imagina cómo me carcome el alma. Algo en esa franqueza del desconocido conmovió a Glasha. Quizás, los años pasados en la biblioteca entre libros la habían hecho sensible a las historias humanas. O quizás, la prisión le había enseñado a valorar la simple franqueza humana. ¿Sabes? A veces la vida nos da una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Creo que podrás arreglarlo todo. Iván Kuzmich la miró con gratitud. ¿Y usted, si no es indiscreción, por qué estuvo tanto tiempo fuera de casa? Glasha se quedó inmóvil. Contar la verdad a un desconocido. Pero entonces algo en su mirada, honesta, sin condenación, la decidió. Estuve presa. 13 meses. Ella esperaba la habitual distancia, el frío en los ojos. Pero Iván Kuzmich solo asintió pensativamente. La vida a menudo pone a prueba a los más dignos, dijo sin un ápice de condena. No soy quien para juzgarte, muchacha. Veo en tus ojos bondad y honestidad, y eso es más valioso que cualquier biografía impecable. El resto del camino hablaron como viejos conocidos. Iván Kuzmich le contó sobre su trabajo en la empresa de carpintería de Kostroma, sobre las antiguas técnicas de restauración de muebles, sobre sus antepasados ebanistas. Glafira escuchaba, y por primera vez en muchos meses su alma se llenó de algo parecido a la paz. Cuando el autobús se detuvo en la desviación hacia Nikolaevka, ambos se levantaron de sus asientos. El camino rural mojado se extendía a lo lejos entre abedules amarillentos. Glasha se encogió de hombros. Faltaban unos 2 kilómetros a pie para llegar al pueblo. «Permítame ayudarla con la bolsa», ofreció Iván Kuzmich. Pero Glasha negó con la cabeza. «A usted con el bastón le resulta difícil y yo tengo pocas cosas». Caminaron en silencio. El camino serpenteaba entre los campos y pronto aparecieron las primeras casas de Nikolaevka. Glafira ralentizó el paso. El pueblo parecía desierto, abandonado. Muchas casas tenían las ventanas tapiadas. En los jardines delanteros crecía la maleza. Todo se deteriora, suspiró Iván Kuzmich. Los jóvenes se van, los viejos fallecen. ¡Ay, Rusia, madre mía! Glasha guardó silencio. El corazón se le ponía cada vez más pesado con cada paso. Finalmente giraron hacia su calle. «Esa casa con los marcos tallados», dijo con voz temblorosa, señalando una modesta construcción al final de la calle. Pero algo no estaba bien. Las ventanas, firmemente tapiadas con tablas, miraban con ojos ciegos hacia el camino. La verja estaba apoyada en un poste, y junto al porche se alzaba una pila de tablas viejas y otros desechos. «Esto no parece una casa habitada», observó Iván Kuzmich con cautela. Glasha corrió hacia adelante, abriendo la verja chirriante. En el porche había varios sobres descoloridos, correo que nadie había recogido. Cogió el primero que encontró, lo abrió y comenzó a leer. «Glashenka, paloma mía, te escribo, quizás, por última vez. Los médicos dicen que me queda muy poco tiempo. El cáncer me devora por dentro, pero no tengo miedo, solo me duele el alma por ti». Las letras se emborronaban ante sus ojos. Glafira revisó febrilmente otros sobres, buscando respuestas, y encontró en una carta gastada de su vecina Maria Ignatievna. «Enterramos a tu madre, Glashenka, como es debido. Vinieron todos los vecinos. Ella sufrió hasta el 25 de junio. Te enviaba cartas hasta el último día. Siempre esperaba verte de nuevo. Perdona que no te avisara de inmediato. No sabía tu dirección». Glasha se dejó caer en los escalones, apretando las cartas contra su pecho. 3 meses enteros su madre había estado en la tumba, y ella no lo sabía.
Se había imaginado cómo regresaría, cómo la abrazaría, cómo le contaría todo lo vivido. La llovizna silenciosa de noviembre se convirtió en una lluvia torrencial, pero Glasha no notó cómo el agua le corría por el rostro, mezclándose con las lágrimas, la carpeta mojada con las cartas de su madre, todo lo que quedaba de su vida anterior. El mundo al que ella tanto anhelaba regresar ya no existía. Ella no notó cómo Iván Kuzmich se sentó a su lado, cubriéndola con su amplio abrigo. «Hija mía», dijo en voz baja, «veo que ha habido una desgracia. No puedo dejarla aquí sola. Venga conmigo a casa de mi hijo. Al menos pasará la noche al calor, y mañana decidiremos qué hacer». Glasha levantó hacia él sus ojos llorosos. En su corazón había un vacío tan grande que parecía nada podría llenarlo jamás. Pero en los ojos del anciano brillaba una participación tan sincera que ella asintió lentamente. «Vamos», dijo con voz ronca. «Solo. ¿Puedo coger algunas cosas más? Si se han conservado». Pasando por la puerta trasera, que milagrosamente no habían tapiado, Glafira se encontró en el vestíbulo de su casa natal. Aquí olía a humedad y a abandono. Ella fue al dormitorio de su madre, donde todo permanecía intacto. Una cama ordenadamente hecha, una fotografía de su padre en la mesita de noche, una bufanda a medio tejer en el respaldo de una silla. En la cómoda estaba el medallón de su madre. Un sencillo colgante de plata con una flor seca dentro. Glasha lo apretó en su palma, sintiendo cómo a través de la desesperación se abría paso la determinación. Ella debía seguir viviendo. Debía encontrar su camino. Su madre lo habría querido. Saliendo al porche, donde Iván Kuzmich esperaba pacientemente, Glasha miró por última vez su casa natal, cerró la verja y avanzó decidida hacia lo desconocido. «¿Sabes?», dijo de repente Iván Kuzmich, mientras se dirigían hacia la colina con la mansión. «En la vida no hay encuentros casuales. Quizás el destino nos ha unido hoy». Glasha guardó silencio, pero en su interior, a través del dolor de la pérdida, se encendió una pequeña chispa. La esperanza de que le esperaba algo más que vacío y soledad, que su camino a casa aún no había terminado, apenas comenzaba. El viento frío agitaba las flores artificiales que alguien había dejado en las tumbas cercanas. Glafira estaba de pie, apretando en sus manos ásteres vivos, las últimas flores de otoño del jardín de los Volkonsky. Durante 3 semanas había vivido en la habitación de invitados de la mansión, y cada día se disponía a venir aquí a ver a su madre, pero encontraba una razón para posponer esa visita. La tumba resultó estar bien cuidada. La vecina Maria Ignatievna había cumplido la promesa hecha en la carta, vigilando el último descanso de Tikaya. Una cruz de madera cubierta con tela oscura, una simple placa con el nombre y las fechas de su vida. Glasha se arrodilló. Tocó la tierra húmeda con la palma de la mano. «Hola, mamá», susurró. «Perdona que no pudiera despedirte, que no pudiera estar a tu lado». Un nudo se le hizo en la garganta, impidiéndole decir el resto. Cuánto sin decir quedó entre ellas. Cuántas palabras que ahora nunca serían pronunciadas. Glasha dispuso con cuidado las flores, quitó las hojas amarillas pegadas a la placa. Sacó de su bolso un pequeño icono de la Madre de Dios, el de su mamá, cuidadosamente guardado en la casa de los Tiki, desde tiempos inmemoriales. Lo apoyó contra la cruz. «Ahora vendré a menudo», prometió en voz baja. «Te lo contaré todo. Quizás no como soñamos, pero igual estaremos juntas». El viento se intensificó, trayendo consigo el olor a lluvia. Glafira se levantó de rodillas, volvió a mirar la tumba y se movió lentamente por el sendero del cementerio hacia la salida. Un movimiento fugaz atrajo su atención. Detrás de la valla del cementerio brilló una figura conocida. El corazón le dio un vuelco. ¿Será posible? Glasha retrocedió instintivamente detrás del tronco de un viejo tilo. El recuerdo que había intentado tan concienzudamente ahuyentar de sí misma todos estos días la invadió por completo. Un golpe en la puerta sonó alrededor de las 10 de la noche. Glasha estaba sentada junto a la estufa con un libro.
esperando la llamada de su madre desde el hospital. El golpe se repitió más insistente y ella dejó el volumen de Fett. ¿Quién es?, preguntó acercándose a la puerta. Glashka, abre, tenemos que hablar. El corazón le dio un vuelco por un mal presentimiento. Denis Rogozin, hijo del granjero local, ex compañero de clase. Los últimos años le había prestado una atención insistente, que Glafira una y otra vez había rechazado educada pero firmemente. Ya es tarde, Denis. Mañana, por favor. No, ahora. En la voz se oía una irritación mal disimulada. Abre, te digo. Algo en sus entonaciones hizo que Glasha se pusiera en guardia. Ella abrió la puerta con cautela, sin quitar la cadena. Un fuerte olor a alcohol le golpeó la nariz. ¿Estás borracho, Denis? Vete a casa, duerme la mona. A tu padre lo enterraron hoy. Denis se tambaleó apoyándose en el marco. Y tú ni siquiera viniste al velatorio. Mal, Glash. Muy mal. Lo siento, Denis, pero déjame entrar para calentarme. Él se apoyó en la puerta. Como vecinos. ¿O te da pena? La cadena se tensó. Glafira retrocedió instintivamente, pero Denis ya había metido la mano por la rendija, buscando el gancho. Ahora mismo llamo al policía local, gritó Glasha intentando cerrar la puerta. Rogozin se rió. Suvorov está bebiendo vodka con mi padre en el velorio. Tu policía local no vendrá. La cadena no resistió. La puerta se abrió de golpe, y Denis se tambaleó hacia el pasillo, apenas manteniendo el equilibrio. Su rostro, normalmente atractivo a su manera rústica y tosca, ahora se había distorsionado con una extraña mezcla de lujuria y malicia. ¿Por qué siempre huyes de mí, Glashka?, masculló dando un paso adelante. Orgullosa, tan herida, tan culta. En tu biblioteca te abrazas a los libros y ni siquiera miras a los hombres de verdad. Glasha retrocedió pensando febrilmente en cómo salir de la casa. La puerta principal estaba bloqueada. La trasera cerrada con llave, que estaba en el llavero en el pasillo, detrás de Denis. «Denis, no estás en ti», dijo ella lo más tranquilamente posible. «Déjame servirte un té. Te sientas un rato y luego te vas a casa. Mamá volverá pronto». «Mientes», gruñó Rogozin. «Tu madre está en el hospital con quimioterapia. Todo el pueblo lo sabe. Nadie volverá a Glashka. Solo nosotros dos». Él dio otro paso y Glafira retrocedió hacia el salón. El corazón le latía en la garganta. Si pudiera llegar a la cocina, allí hay un cuchillo. Pero Denis, como si le hubiera leído la mente, bloqueó el pasillo. «¿Tienes miedo?», sonrió. «Correcto. Yo, sabes, soy amable cuando me tratan bien, pero cuando me tratan mal...» Su mano se lanzó hacia adelante agarrando a Glasha por el pelo. Un dolor agudo le atravesó el cuero cabelludo. Denis la atrajo hacia sí, exhalándole el aliento. «¿Me has mirado suficiente?» «Sí. Años haciéndome ojitos y ahora te haces la intocable. Suéltame». Glafira le dio un puñetazo en el pecho, pero él solo se rió y la empujó contra la pared. «Me encanta cuando se resisten», dijo con voz ronca, apretándola contra su cuerpo. «Eso me enciende». Glasha sintió como sus dedos le arrancaban los botones de la blusa. El pánico la invadió como una ola. Y en ese momento algo dentro de ella pareció cambiar. Le dio un arrodillazo brusco, apuntando a la ingle. Rogozin aulló y por un instante aflojó su agarre. Eso fue suficiente para que ella se girara y corriera hacia la puerta trasera. Con manos temblorosas tanteó la llave, la giró en la cerradura y salió disparada al patio. Denis, maldiciendo, la siguió. Faltaban solo unos pocos pasos para llegar a la verja cuando su mano la agarró de nuevo por el pelo, tirándola hacia atrás con tal fuerza que Glasha cayó de espaldas. «¡Serpiente!», exhaló inclinándose sobre ella. «Me has roto la rodilla, ahora agárrate». Se desplomó encima de ella, apretándola contra el suelo con todo su peso. Glafira se arañaba desesperadamente, mordía, intentaba gritar, pero su palma le tapaba la boca. Con la otra mano le levantó la falda. Sus dedos tantearon algo duro en la hierba, una piedra de la verja rota, pesada, con bordes afilados.
Sin dudarlo, la agarró y con toda la fuerza, nacida del miedo y la furia, se la estrelló en la cabeza al atacante. Dennis se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego se le desorbitaron. Por la sien le corrió un hilo de sangre, cada vez más y más ancho. Se desplomó de lado, aplastando las piernas de Glasha. El horror de lo sucedido la paralizó por unos segundos. Luego se arrastró debajo del cuerpo inmóvil, y con dificultad se levantó sobre sus piernas temblorosas. Rogozin yacía sin moverse. Por un instante, Glasha pensó que lo había matado, pero luego notó un leve movimiento en su pecho. Respiraba. Tambaleándose, Glasha llegó a la casa y marcó el 112. «Vengan, creo que he matado a un hombre», susurró al teléfono y se dejó caer al suelo, donde más tarde la encontraron los policías y el paramédico que llegaron. «Ciudadana Ticaya, vaya qué encuentro». Una voz aguda sacó a Glasha de sus recuerdos. Delante de ella estaba el policía local Suvorov, el mismo que acudió por primera vez a la llamada aquella noche. El mismo que en el juicio declaró que Glasha estaba en un estado de desequilibrio mental y agredió agresivamente a la víctima Rogozin sin motivos aparentes. «Hola, Pavel Dmitrievich», respondió en voz baja, tratando de contener el temblor en su voz. «Así que salió, dijo el policía local mirándola de reojo. Y enseguida al cementerio, simbólico, visitando a su madre. Glafira lo miró directamente a los ojos, a la que enterraron mientras yo estaba en la cárcel. Suvorov resopló, pero algo en su mirada lo hizo apartar los ojos. «Bueno, tú no pienses en volver a viejas cuentas», gruñó. Denis apenas se recuperó. Todavía le atormentan los dolores de cabeza, y su familia presentará una denuncia en un instante. «Si pasa algo, no se preocupe, Pavel Dmitrievich», respondió Glasha con calma. «No tengo intención de infringir la ley, y con los Rogozin no tengo nada que arreglar». Suvorov asintió, claramente sorprendido por su compostura, saludó y siguió su camino. Glasha se quedó mirándolo irse. Durante la investigación había llorado, suplicado que le creyeran, gritado por la injusticia. En la sala del tribunal perdió la compostura al escuchar las mentiras de los testigos sobornados por la familia Rogozin. Falta de respeto maliciosa al tribunal. Así lo llamaron en la sentencia, cambiando la condena condicional por una real. Ahora, al encontrarse con el policía local, sintió solo una calma cansada. Tras las rejas había aprendido a callar, había aprendido a esperar y había aprendido a no confiar en los que tienen el poder. El camino del cementerio pasaba junto al edificio de la biblioteca rural, una pequeña construcción de ladrillo con columnas, edificada en los años 60. Aquí Glafira trabajó durante 3 años después de terminar el instituto. Entre los estantes de libros se sentía protegida del mundo exterior. Se detuvo frente a la puerta conocida, reuniéndose con su espíritu. Luego entró decididamente. El olor a polvo de libro y a papel viejo la envolvió, como si saludara a una vieja amiga. Detrás del mostrador estaba sentada una anciana con el pelo canoso cuidadosamente peinado. «Svetlana Borisovna», llamó Glasha en voz baja. La directora levantó la vista y por un instante se quedó inmóvil. Luego se levantó impulsivamente, rodeó la mesa y la abrazó fuertemente. «Glashenka, mi niña, has vuelto. Si supieras cuánto me preocupaba. Cartas escribía, solicitudes, y no respondían. Decían que las entregaban, y tú ni una palabra». «Las cartas no llegaron, Svetlana Borisovna», sonrió amargamente Glasha. «Usted sabe cómo es esto. Alguien decidía qué noticias permitir y cuáles no». Valentina Svetlova se apartó mirando el rostro de su antigua colega. Demacrada, delgada, negó con la cabeza. «Pero los ojos son los mismos, inteligentes, amables. Vayamos a mi oficina, tomemos un té». En la pequeña habitación detrás de la sala de lectura, Glasha por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa. Las paredes conocidas, los estantes llenos de libros, la vieja tetera burbujeando en la estufa. Svetlana Borisovna sacaba tazas y galletas del armario, hablaba de noticias del pueblo, de nuevas adquisiciones, de su nieto, que había ingresado en la universidad. «¿Y tú, Glashenka? ¿Qué piensas hacer?»
Glasha apretaba la taza en sus manos, reuniendo sus pensamientos. Quería preguntar. No tiene un puesto en la biblioteca. Aunque sea de lo que sea, Svetlana Borisovna, aunque sea de limpiadora. El rostro de la directora se ensombreció. Ella desvió la mirada. Querida, si todo dependiera de mí. Pero tenemos nuevos jefes en el distrito, jóvenes, ambiciosos, de la ciudad, categóricamente en contra de contratar a... Se interrumpió, buscando las palabras. ¡Púos! Personas con antecedentes penales, riesgos para la reputación, ¿entiendes? Glasha asintió lentamente. Ella había esperado esa respuesta, pero aún así algo se rompió dentro de ella. La esperanza, frágil, apenas latente, se extinguió. Intenté explicarle tu situación, continuó Svetlana Borisovna, que fue en defensa propia, que eres la mejor bibliotecaria que hemos tenido. Pero él es inflexible. Dice que una reseña negativa en las redes sociales y nos recortarán la financiación. Entiendo, respondió Glasha en voz baja. Gracias por al menos intentarlo. El resto del encuentro transcurrió entre incómodas pausas y sonrisas forzadas. Al irse, Glasha abrazó a Svetlana Borisovna y le agradeció todo lo que había hecho por ella. Si necesitas una carta de presentación o una recomendación, ven, dijo la directora al despedirse. Y si todo cambia, dale tiempo. Glafira caminaba por las calles conocidas, sintiendo sobre sí las miradas curiosas de los aldeanos. Algunos se daban la vuelta, otros la saludaban con reserva. Algunos fingían no reconocerla. 13 meses de encarcelamiento se habían interpuesto entre ella y su vida anterior como un abismo insalvable. Sus piernas la llevaron solas a su casa natal. Las ventanas tapiadas la miraban con ojos vacíos en el jardín cubierto de maleza. Glasha rodeó la construcción y por la puerta trasera entró. En el vestíbulo se topó con una bolsa de plástico con ropa. Zapatillas, una chaqueta, una gorra de béisbol, cosas de Denis, dejadas por él esa noche fatídica. La policía las había confiscado como pruebas, pero luego, al parecer, las había devuelto después del juicio, y su madre simplemente las había guardado allí, sin saber qué hacer. Glasha, sin dudarlo, agarró la bolsa y se dirigió a la estufa. El encendedor estaba donde siempre. Astillas y corteza de abedul en el estante junto al leñero. Encendió el fuego metódicamente, viendo cómo las llamas lamían los troncos secos. Cuando la estufa rugió, absorbiendo el aire, Glasha abrió la bolsa. El olor, una mezcla de colonia, sudor y algo más elusivamente masculino, la hizo estremecerse. Por un instante volvió a sentir el peso del cuerpo que la oprimía contra el suelo. Sintió el aliento caliente, el hedor a resaca. Glasha sacudió resueltamente el contenido al suelo, y luego, objeto por objeto, comenzó a arrojar la ropa al fuego. Las zapatillas se retorcían en las llamas, derritiéndose en goma fundida. La chaqueta con un logotipo de moda se encendió, retorciéndose como un ser vivo. La gorra de béisbol se encogió hasta convertirse en cenizas casi al instante. Un humo acre llenó la habitación, pero Glafira no se apartó de la estufa, como si temiera que las cosas pudieran resurgir de las llamas. Se quedó allí, mirando el fuego, hasta que del contenido de la bolsa solo quedó un puñado de cenizas. La habitación casi se sumergió en el crepúsculo cuando Glasha finalmente cerró la compuerta de la estufa. En su interior se extendió una extraña calma. Sabía que por la mañana regresaría a la mansión de los Volkonsky, donde le esperaba un trabajo temporal como ama de llaves, un techo sobre su cabeza y una oportunidad incierta de empezar de nuevo. El pasado había ardido en esa estufa. Ahora solo quedaba una cosa: aprender a vivir con sus cenizas. La niebla matutina se arremolinaba alrededor de la antigua mansión, dándole contornos fantasmales e irreales. Glafira estaba junto a las puertas de hierro forjado, apretando en sus manos una bolsa gastada con sus pocas pertenencias. La decisión no le había sido fácil. El orgullo se resistía a la necesidad de aceptar ayuda de extraños. Pero el frío viento de noviembre y el vacío de su casa natal la convencieron mejor que cualquier súplica. «Así está bien que hayas venido». La voz de Iván Kuzmich sonó inesperadamente cerca, haciéndola sobresaltar. «Ya pensaba ir a buscarte». El anciano apareció por la puerta lateral,
apoyándose en un bastón. A la luz de la mañana su rostro parecía más suave, más amable. Las arrugas formaban un patrón familiar de años vividos, no de pérdidas dolorosas. No quería molestar, dijo Glasha en voz baja. Basta, niña. Agitó la mano Iván Kuzmich. En esta casa hay 20 habitaciones, la mayoría vacías, y siempre hay trabajo. Ven, te presentaré a mi hijo. Kuzma es un madrugador, ya está con los papeles. Caminaron por el camino de grava flanqueado por pinos. Alguna vez aquí crecieron rosas. Glasha recordaba cómo de niña las miraba a través de la valla, sin atreverse a acercarse. Ahora solo quedaban arbustos secos, esperando el renacer de la primavera. La mansión era un majestuoso edificio de 3 plantas de ladrillo rojo, con columnas blancas en la fachada. Las torrecillas y miradores le daban un parecido con un castillo de cuento antiguo. Pero un ojo atento habría notado signos de abandono. Yeso agrietado en algunos lugares. Cortinas amarillentas en algunas ventanas. Una veleta rota en el tejado. La enorme puerta de roble se abrió con un chirrido, dejándolos entrar a un espacioso vestíbulo con una escalera de mármol. Glasha instintivamente ralentizó el paso, sobrecogida por un reverente temblor. Aquí todo respiraba historia. Antiguos retratos en las paredes, una araña de cristal bajo el techo alto, un reloj antiguo marcando el tiempo con ritmo. Mi bisabuelo Nikanor Volkonsky construyó esta casa en 1914, dijo Iván Kuzmich con orgullo, notando su admiración. Mercader de segunda gremio, comerciaba con madera. Bajo el poder soviético, aquí primero fue un orfanato, luego un sanatorio para trabajadores del partido, y en los años 90 logré recuperar el nido ancestral. Lo reparamos toda la familia, recogiendo poco a poco lo que había sobrevivido. Se pasó la mano por la barandilla tallada de la escalera, como acariciando la vieja madera. Aquí está nuestra biblioteca, el orgullo de la familia. Iván Kuzmich señaló una puerta entreabierta a la izquierda. Allí está Kuzma. Vamos, te lo presento. La biblioteca resultó ser una espaciosa habitación con techos altos y ventanas que ocupaban toda la pared. Filas de estanterías de roble a lo largo de las paredes albergaban cientos, si no miles, de libros. Glasha contuvo la respiración involuntariamente. En sus años de trabajo en la biblioteca rural nunca había visto una colección así. Junto a la chimenea, en una silla de ruedas, estaba sentado un joven hombre. Rasgos finos, cabello castaño, barba cuidadosamente recortada, ojos grises atentos detrás de las gafas de montura fina. Estudiaba concentrado unos papeles extendidos en una mesa especial delante de la silla de ruedas. Kuzma, lo llamó Iván Kuzmich. Te presento a nuestra nueva ama de llaves. Glafira Dmitrievna Tikaya. Kuzma levantó la cabeza. Su mirada, penetrante, escrutadora, se deslizó por el rostro de Glasha y ella bajó los ojos involuntariamente. Perdón por no levantarme a saludar, dijo con una ligera sonrisa. Encantado de conocerla, Glafira Dmitrievna. Su voz era profunda, con un toque de ronquera, como la de alguien que ha guardado silencio durante mucho tiempo y ahora vuelve a aprender a hablar. Solo Glasha, respondió ella en voz baja. Todos me llaman así. Glasha, repitió Kuzma como saboreando el nombre. Y yo soy solo Kuzma, sin patronímico ni ceremonias. En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió, y una mujer entró precipitadamente en la habitación. Alta, esbelta, con el cabello rubio perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Parecía fuera de lugar en un entorno de muebles antiguos y libros polvorientos, como una fotografía brillante que accidentalmente se coló en un álbum de fotos familiares descoloridas. «Oh, consejo familiar», dijo con voz sonora y un marcado acento urbano. «¿Y sin mí? ¡Qué mono!». Isabela Arturovna, la presentó Iván Kuzmich con una tensión apenas perceptible en su voz. Esposa de Kuzma, Bela, esta es Glasha, nuestra nueva ama de llaves. Isabela miró a Glasha con una mirada de evaluación, en la que no había ni una pizca de calidez. Ama de llaves.
Maravilloso, exclamó ella. Espero que sepa cocinar algo más que shchi y gachas. Y por supuesto, sabe cómo planchar seda y cachemira. Iván Kuzmich frunció el ceño. Bella, la chica necesita tiempo para adaptarse. Por supuesto, sonrió fríamente ella. Lo entiendo todo, los tiempos no son fáciles ahora, pero espero que no bajemos los estándares. Su mirada se deslizó por la bolsa gastada de Glasha, por su ropa modesta, y en sus ojos apareció un desprecio mal disimulado. Glasha trabajó en la biblioteca, intervino Kuzma inesperadamente. Creo que podrá ayudar también con la catalogación de libros. Aquí tenemos un verdadero caos desde que... Se interrumpió y una sombra cruzó su rostro. Desde que tu madre falleció, terminó Iván Kuzmich por él, y en la habitación se hizo un silencio pesado. Isabela miró ostentosamente el reloj caro de su muñeca. ¿Me toca mi clase de yoga, Glasha? Exacto. Muéstrele dónde están la cocina y las dependencias de servicio. Y no olvide mi menú especial, nada de gluten ni azúcar. Se inclinó hacia su marido, besándole la mejilla, un gesto en el que no había nada más que formalidad, y salió volando de la biblioteca, dejando tras de sí una estela de perfume caro. Iván Kuzmich negó con la cabeza. Vamos, Glasha. Te mostraré la casa y tu habitación. La habitación asignada a Glasha resultó ser pequeña pero acogedora, claramente un antiguo dormitorio de invitados en el ala sur de la casa. La ventana daba al jardín, donde incluso en la desnudez de noviembre se adivinaba la antigua magnificencia. Una cama con colchón de muelles, una cómoda antigua, un armario ropero, un escritorio junto a la ventana, todo de buena calidad, bien cuidado, aunque no nuevo. Acomódate, dijo Iván Kuzmich, instálate, y yo mientras te mostraré la casa. La siguiente hora la pasaron recorriendo la enorme casa. La cocina con una buena estufa antigua y electrodomésticos modernos. Las despensas con provisiones, la lavandería con tabla de planchar y máquina de coser. El jardín de invierno, donde incluso en invierno florecían algunas plantas tropicales. Glasha memorizaba cuidadosamente la disposición de las habitaciones, mentalmente elaborando un mapa de sus futuras responsabilidades. No te asustes por la escala, la animó Iván Kuzmich. La mayor parte de la casa está, de hecho, sin usar. Kuzma y yo somos gente sencilla, sin pretensiones. ¿Y Bella? ¿Por qué es ella más exigente por las apariencias? Por la noche, cuando Glasha ya se había instalado en su habitación y estaba ordenando sus escasas pertenencias, llamaron suavemente a la puerta. «Adelante», respondió ella esperando ver a Iván Kuzmich. Pero en el umbral de la puerta apareció la silla de ruedas de Kuzma. Él maniobraba hábilmente en el espacio limitado. Se notaba que en los meses de inmovilidad había dominado bien su nueva situación. «Perdón por la intrusión», dijo Kuzma. «Quería asegurarme de que estuviera cómoda aquí». «Más que cómoda», sonrió Glafira. «La habitación es maravillosa». Kuzma asintió. Luego dijo inesperadamente. Padre me contó su historia, es decir, lo que le dijo en el autobús. Glasha se tensó. ¿Qué sabía exactamente Kuzma? Sobre la prisión, sobre las razones de su encarcelamiento. No se preocupe, continuó como leyéndole los pensamientos. No tengo intención de juzgarla ni de hacerle preguntas desagradables. Simplemente quería decirle que en esta casa nadie la molestará. Esta es su fortaleza, su refugio. Hizo una pausa como buscando las palabras. Verá, Glasha, yo también estoy encerrado en una especie de prisión. Señaló la silla de ruedas. Y sé lo que es cuando la vida de repente se reduce a un espacio diminuto, donde cada movimiento está limitado, cada paso controlado, donde tu libertad depende de la buena voluntad de los demás. Glasha lo miró, impresionada por la franqueza repentina. En sus palabras no había autocompasión, solo una amarga comprensión de la realidad y un estoicismo contenido. El accidente ocurrió hace 9 meses, continuó Kuzma. Regresaba de San Petersburgo después de una gran discusión con mi padre. Hablaba con él por teléfono, perdí el control en una curva. Ahora el resultado, fractura por compresión de las vértebras.
Los médicos dicen que hay posibilidades de recuperación parcial con ayuda de una operación. Pero es un camino largo. Glafira no sabía qué responder. Las palabras de consuelo parecían vacías y triviales. En lugar de eso, ella simplemente asintió, reconociendo en silencio su dolor. Su padre me contó su discusión, dijo en voz baja, pero no especificó la razón. Kuzma sonrió amargamente. Las razones eran muchas. La herencia de mi madre, los métodos de hacer negocios. Pero lo principal es Bella. Mi padre desde el principio la consideró una pareja inadecuada. Una chica de la capital, decía. Se aprovechará de ti y te desechará. Y yo, como el último tonto, la defendí, creí en nuestro amor. Incluso después de la muerte de mi madre, cuando Bella insistió en la venta rápida de sus joyas, se interrumpió. Como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Luego negó con la cabeza. Perdone, no sé por qué le cuento todo esto. Probablemente hay algo en usted que inspira franqueza. Glasha sonrió. En la biblioteca muchos compartían cosas personales conmigo. Decían que yo sabía escuchar. Es un don raro, respondió Kuzma con seriedad. Más valioso que muchos otros. Mi padre tenía razón cuando insistió en invitarla. Me parece que a todos aquí nos hace falta alguien que sepa escuchar. En su mirada, Glafira vio algo que no podía descifrar, ya fuera tristeza o esperanza. Bueno, no la molestaré más, dijo Kuzma girando la silla de ruedas. Mañana yo le mostraré la biblioteca. Si no le importa, claro. Con gusto, respondió Glafira con sinceridad. La idea de miles de libros esperando a su lector la llenó de una olvidada sensación de anticipación. Cuando Kuzma se fue, Glasha se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando las sombrías siluetas de los árboles en el jardín. Pesadas nubes se cernían sobre la mansión, presagiando nieve, la primera de esta temporada. Pero dentro de la vieja casa hacía calor, y por primera vez en muchos meses Glasha sintió que, quizás, todo aún mejoraría. En el ala contigua se encendió una ventana. Allí, como ya sabía, se encontraban las habitaciones de Kuzma e Isabela. La silueta de una mujer pasó fugazmente por detrás de la cortina, y a Glasha le pareció que estaba hablando por teléfono, gesticulando animadamente y expresivamente. Luego la luz se apagó y la mansión se sumió en el silencio. Glasha se acostó en la cama, escuchando los ruidos desconocidos de la vieja casa, el crujido de las vigas de madera, el susurro de las ramas fuera de la ventana, el lejano zumbido de la caldera en el sótano. Estos eran los sonidos de una nueva vida, los sonidos de la esperanza. Y con ese pensamiento se sumió en un sueño profundo y tranquilo, como no había conocido desde aquella noche en que su vida se dividió en un antes y un después. La nieve de diciembre cubrió Nikolaevka con un manto blanco, suavizando los ángulos agudos, alisando las irregularidades, escondiendo bajo sí las señales de abandono. En la antigua mansión de la colina, la vida también adquiría un nuevo ritmo, medido, tranquilo, como ralentizado por la blanca quietud del invierno. Glasha se levantaba con los primeros rayos de sol. En la penumbra del amanecer, encendía la estufa en la cocina, preparaba el desayuno. A las 8, Iván Kuzmich bajaba de su habitación, canoso, bien arreglado, con el bigote húmedo después de lavarse. Tomaban té en tazas de porcelana antiguas, hablando en voz baja del día que se avecinaba. Kuzma aparecía más tarde, empujando suavemente su silla de ruedas por el pasillo. Su saludo, contenido pero siempre cálido, se convirtió para Glasha en una señal tácita del comienzo de la jornada laboral. Ella le servía café negro sin azúcar, con una pizca de canela, y tostadas frescas con mantequilla, que ella misma batía en la mantequera de madera, traída del sótano de la mansión. Bella solía desayunar en la cama. Para ella, Glafira preparaba un menú especial. Gachas de avena con leche de almendras, batido de frutas, tostadas de pan sin gluten. Al principio cada plato iba acompañado de un torrente de quejas, pero gradualmente los reproches cesaron. Glasha aprendió rápidamente a adivinar los gustos caprichosos de la dueña. «Tienes talento para aplacar a los comensales más exigentes», bromeó Kuzma una vez, notando cómo Bella por primera vez dejaba la bandeja vacía.
Ni siquiera mi padre podía hacerla desayunar por completo. El secreto está en no obligar, sonrió Glasha, avergonzada por el cumplido. La comida debe ser una invitación, no una imposición. En ese momento sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, ligero, imperceptible, como el soplo del viento sobre el agua. Kuzma apartó los ojos primero, pero Glasha sintió durante mucho tiempo la calidez de ese momento. Durante el día, Glasha se sumergía en las interminables faenas de la casa. Lavar, planchar, limpiar, preparar la comida. La casa parecía revivir bajo sus manos. El polvo desaparecía de los rincones escondidos. Los suelos comenzaban a brillar. Los pomos de cobre de las puertas resplandecían como nuevos. A veces la ayudaba Iván Kuzmich, mostrándole los rincones secretos de la mansión, contándole historias de cada habitación, de cada objeto. «Esta cómoda», decía, pasando la palma de la mano por la madera oscura. «La hizo mi abuelo. ¿Ves la talla? Hojas de roble y bellotas, el símbolo de nuestra familia. Y el aparador del comedor, de tilo, para ella el adorno es diferente, más suave, femenino. Mi abuelo decía, cada árbol tiene su alma, su propia canción». Glasha escuchaba absorbiendo cada palabra. En su propia infancia no había tales historias, tales conexiones con el pasado. Su madre, una maestra rural de ruso y literatura, vivía el presente. Libros, lecciones. Su padre se fue cuando Glasha tenía 3 años, dejando tras de sí solo una vaga sensación de pérdida y algunas fotografías descoloridas. Por las noches, cuando las preocupaciones del día se desvanecían, Glasha solía ir a la biblioteca. Allí, junto a la chimenea, solía sentarse Kuzma, inmerso en la lectura o en el trabajo con documentos. Al principio, ella simplemente tomaba un libro y se iba, temiendo molestar. Pero una vez él la llamó. «Quédese si quiere. Aquí hace calor, hay luz, y la soledad a veces se vuelve demasiado ruidosa». Desde esa noche nació la tradición de sus silenciosas conversaciones. Kuzma hablaba de la serrería, de las sutilezas del procesamiento de la madera, de los sueños de desarrollar la producción de muebles exclusivos. Glasha compartía recuerdos de su trabajo en la biblioteca, de los libros que habían formado su visión del mundo, de sus observaciones y pensamientos. En estas conversaciones, tranquilas y en voz baja, poco a poco crecía algo nuevo. Confianza, comprensión, parentesco de almas. 2 personas solitarias, heridas por la vida, encontraban en las palabras del otro ecos de sus propias experiencias. «¿Sabes, Glasha?», dijo una vez Kuzma mirando el fuego de la chimenea. «A veces me parece que mi verdadero encarcelamiento no comenzó con el accidente, sino mucho antes, cuando me permití vivir sueños ajenos. Estándares ajenos de éxito». Glafira escuchaba sin interrumpir. Ella había aprendido a valorar las pausas en la conversación, los momentos de silencio en los que nacían las palabras más sinceras. «Nunca quise dirigir la fábrica», continuó Kuzma después de un largo silencio. «Soñaba con ser restaurador, devolver a la vida muebles y cuadros antiguos. Pero mi padre solo me veía como un continuador del negocio, y no encontré fuerzas para resistir». «¿Quizás ahora no es demasiado tarde?», preguntó en voz baja Glasha. «Empezar todo de nuevo a tu manera». Kuzma sonrió amargamente. «En este cuerpo, con estas obligaciones, con Bella, que sueña con la capital, con la vida social, con esta cabeza y estas manos». «Firme», respondió Glasha. El resto se puede cambiar». Enero trajo a Nikolaevka no solo fuertes heladas, sino también una terrible noticia. Glasha se enteró de ella por casualidad, al escuchar una conversación de Iván Kuzmich con alguien de la aldea que había venido a arreglar la instalación eléctrica. «La casa se quemó hasta los cimientos», dijo el maestro moviendo la cabeza. «Nadie escapó, ni el viejo Rogozin, ni su esposa, ni su hijo ese». «¿Cómo se llamaba?» «Denis», susurró Iván Kuzmich. «Sí, Denis. Y nuestro policía local Suvorov también estaba allí. Al parecer, de visita. Los 4 perecieron en el fuego». Glasha se quedó inmóvil detrás de la puerta, incapaz de moverse. El corazón le latía salvajemente. Le subieron náuseas a la garganta.
De repente el mundo se contrajo hasta un diminuto punto en el que solo existían aquellas terribles palabras. Los 4 perecieron en el fuego. ¿Cuándo sucedió esto? La voz de Iván Kuzmich se oía como si viniera de lejos. Fue en Navidad. Todos estaban de fiesta, lanzando fuegos artificiales, y de repente, esto. Los bomberos solo pudieron pasar por la mañana. El camino estaba cubierto de nieve. ¿Y qué iban a apagar? Ya todo se había quemado. La causa se determinó. Una guirnalda china del árbol hizo un cortocircuito. Probablemente compraron una baratija en el mercado. Ya nos pasó algo así. ¿Recuerdas hace unos 5 años en la casa de los Stepanov? Glasha no recordaba cómo llegó a su habitación. Cayó sobre la cama, cubriéndose la boca con la mano para no gritar. 4 personas, 4 vidas truncadas por el fuego. Y entre ellos Denis Rogozin, el hombre que le arruinó la vida, y Suvorov, que la envió a la cárcel con falsos testimonios. Una ola de alegría oscura y vergonzosa la invadió. Corta, abrasadora, como un trago de alcohol fuerte. Se hizo justicia, resonaba en su cabeza. Venganza, justicia. Pero luego llegó el horror, frío, penetrante, que barrió la primitiva sensación de satisfacción. No, no era esa la justicia que deseaba. Ni muerte, ni sufrimiento, ni tormento. Simplemente el reconocimiento de la verdad. La recuperación de un buen nombre, la oportunidad de seguir viviendo. Y ahora, 4 cadáveres. 4 almas en su conciencia, aunque ella no tuviera nada que ver con el incendio. ¿Acaso no había pensado ella en las largas noches de cárcel en que todos ellos desaparecieran? ¿Acaso no se había imaginado cómo Denise recibía su merecido? Glasha pasó todo el día en la habitación, atormentada por sentimientos contradictorios. Al anochecer, la fiebre de su conciencia se calmó un poco, dejando tras de sí desolación y un dolor sordo y profundo. Al día siguiente, después de servir el desayuno, bajó al pueblo por primera vez en muchas semanas. Sus piernas la llevaron solas al lugar del incendio. De la casa de los Rogozin solo quedaban paredes carbonizadas, el tejado derrumbado y la chimenea, sobresaliendo absurdamente en medio de las ruinas, como un monumento a lo sucedido. Se estaban peleando antes del incendio. Una voz sonó a sus espaldas. Glasha se giró. La vieja Matvevna, vecina de los Rogozin, apoyada en un bastón, miraba las cenizas. ¿Quién se estaba peleando?, preguntó Glafira en voz baja. Pues Denis con su padre, otra vez borracho, alborotando. Y Suvorov, el policía local, vino a mediar. ¿Pero para qué? El mayor Rogozin amenazó con echar a su hijo de casa, y este no paraba de gritar. «Me arruinaste la vida. Me arruinaste la vida». Se oía desde el otro lado de la carretera. Glasha sintió cómo se le helaba la sangre. Y luego se hizo silencio. Quizás se calmaron. Quizás se fueron a sus habitaciones. Y después de medianoche, el fuego se hizo tan fuerte que en minutos, toda la casa fue engullida. Las palabras de la anciana desencadenaron una nueva ola de pensamientos atormentadores. ¿Y si el incendio no fue accidental? ¿Y si fue Denis en su desesperación borracha? No, no debía pensar en eso. No debía permitirse tales pensamientos. De lo contrario, ¿cómo seguir viviendo? Al regresar a la mansión, Glasha se sumergió en el trabajo con una fuerza renovada, como si intentara ahogar el dolor interno con el cansancio físico. Iván Kuzmich la observaba preocupado, pero no intervino, dejándola superar algo propio, profundamente personal. Fue Kuzma el primero en atreverse a hablar de lo sucedido. «Oí hablar del incendio», dijo en voz baja, cuando una vez más estaban sentados junto a la chimenea. «Y sé su historia con Denis Rogozin». Glasha se estremeció y levantó la vista. «¿De dónde?» «Aquí es un pueblo pequeño, Glasha. Todos lo saben, o creen que lo saben». Él guardó silencio, luego añadió. «Contraté a un hombre en Riazán, un detective privado para que recopilara información sobre su caso». Interrogó a los testigos. «Hay posibilidades de lograr una revisión, restablecer la justicia». Glafira negó con la cabeza. «¿Para qué? Ahora no importa. Ellos ya no están». «Sí importa.
dijo Kuzma con firmeza. Para usted sí importa, para su futuro. Sus ojos la miraron con tanta convicción que Glafira no supo qué responder. Sé lo que es vivir con una marca inmerecida, continuó Kuzma. Después del accidente muchos murmuraban que yo estaba borracho al volante y que por eso mi padre no vino, avergonzado de su hijo descarriado. Rumores, conjeturas, distorsiones de la verdad. Envenenan el alma, Glasha, y hay que librarse de ellos. Esa noche, sin poder dormir, Glafira por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo. No de ese optimismo convulsivo con el que se consuelan los desesperados, sino de una sensación tranquila y segura. Todo aún puede mejorar. Febrero trajo un deshielo tímido, incierto. La nieve se asentaba, se oscurecía, revelando claros en las laderas del sur de las colinas. El hielo del río, que corría al pie de la colina, se adelgazaba, cubriéndose de una red de grietas. Un día, regresando del pueblo con las compras, Glasha vio a Bella junto a la verja de la mansión. Estaba de pie, apoyada en el hombro de un hombre alto con chaqueta de cuero. Ellos hablaban en voz baja, y en algún momento el hombre se inclinó y besó a Bella. Apasionadamente, habitualmente, como se besa a una amante, no a una conocida casual. Glasha se quedó inmóvil, sin saber si irse o continuar su camino. La decisión la tomó la nieve que crujió bajo su pie. Bella se giró bruscamente, apartándose del hombre. «¡Ah! ¡Eres tú!», exhaló con un alivio mal disimulado. «¿Qué haces ahí? Pasa, no te demores. Estamos aquí. Un asunto de negocios. Roman Silin», se presentó el hombre con una sonrisa irónica. «El chofer personal de la señora Volkonskaya». Bella le lanzó una mirada irritada y dijo rápidamente: «Vete, Glasha, y olvida lo que has visto. Las conversaciones innecesarias no sirven de nada en esta casa». En su voz se oía no una petición, sino una orden, respaldada por una amenaza implícita. Glasha pasó en silencio, pero sentía en la piel las miradas dirigidas a su espalda. Esa misma noche, ayudando a Kuzma con la clasificación de documentos de negocios, ella no se atrevía a contar lo que había visto. La infidelidad de Bella era evidente, pero ¿tenía Glasha derecho a interferir en la relación de los cónyuges? «Hoy está usted distraída», observó Kuzma, cuando por tercera vez ella le entregó el documento equivocado. «¿Ha pasado algo?». Glasha vaciló, pero luego, obedeciendo un impulso repentino, espetó: «Vi a su esposa con otro hombre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, incómodas. Kuzma dejó lentamente la carpeta con los documentos que sostenía en sus manos. «¿Con Roman Silin, supongo?», preguntó con calma. Glafira asintió sorprendida. «¿Usted lo sabe?». «Lo sé», respondió Kuzma simplemente. «Desde hace mucho tiempo. Bella no es muy discreta en sus aficiones». «¿Y usted?». Glasha se atragantó sin saber cómo formular la pregunta. ¿Se resignó? Kuzma sonrió amargamente. «No es exactamente la palabra, pero después del accidente reflexioné mucho. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Una hermosa decoración urbana, detrás de la cual no había un sentimiento real. Bella se casó conmigo por vanidad. Yo me casé por miedo a la soledad. Una historia clásica». Hizo una pausa, luego añadió: «Más bajo, ¿sabe, Glasha? A veces bajo una fina capa de hielo se esconde todo un mundo, oscuro, frío, lleno de peligros. Pero para verlo hay que romper el hielo. Yo tuve miedo de hacerlo durante mucho tiempo, pero ahora me parece que es hora de dejar de tener miedo». En su mirada, Glafira vio una determinación, tranquila, sufrida, similar a la que nacía en su propia alma. Esa noche, fuera de las ventanas de la mansión, aullaba el viento de febrero, presagio de una nueva ventisca. Pero dentro de las viejas paredes ya se sentía el aliento de la primavera, imperceptible, apenas discernible, pero indudable, como los primeros campanillas de invierno que se abren paso a través de la última nieve. El sol de marzo tocaba tímidamente las antiguas ventanas de la mansión, dando vida a las motas de polvo que bailaban en el aire, iluminando los desgastes de los tablones de roble.
Glasha limpiaba los estantes de libros en la biblioteca, quitando cuidadosamente cada volumen, pasando por el lomo un paño suave, volviéndolo a colocar con la silenciosa reverencia de una persona para quien los libros no son meros objetos, sino seres vivos, guardianes de historias y destinos. En estos meses, la biblioteca se había convertido en su refugio, una isla de paz en medio del tormentoso mar de la vida. Aquí, entre páginas amarillentas, entre olores a encuadernaciones de cuero y tinta de imprenta, se sentía protegida del mundo exterior con su crueldad e indiferencia. Sus manos se detuvieron cuando sus dedos tocaron un pequeño volumen con letras doradas. Fet. Primera edición prerrevolucionaria. Kuzma le había regalado este libro hacía una semana después de que ella le leyera en voz alta varios poemas durante su té de la tarde. El pensamiento expresado es mentira, recordó Glasha la frase que tanto la había impactado una vez en su juventud. Ahora estas palabras adquirían un nuevo, dolorosamente agudo significado. Cuánta mentira había envuelto su vida, cuánta subestimación, cuánta pretensión. Entre ella y Kuzma crecía un sentimiento frágil, innombrado, parecido a las primeras flores de primavera que se abren paso a través de la nieve que se derrite. Ella captaba sus miradas, cálidas, interrogantes. Notaba cómo él escuchaba sus pasos en el pasillo, cómo se quedaba inmóvil cuando sus manos se tocaban accidentalmente sobre documentos, y respondía con el mismo aceleramiento involuntario del pulso, un rubor avergonzado, una torpeza repentina en sus movimientos, pero nada se dijo en voz alta. Kuzma seguía siendo un hombre casado, y ella una mujer con antecedentes penales, dependiente de su benevolencia. Un abismo infranqueable se extendía entre ellos, y ambos lo entendían. Bella, al parecer, no se daba cuenta de nada, sumergida en sus propias preocupaciones y entretenimientos. Cada vez viajaba más a Riazán o a la capital, regresando tarde por la noche con montones de compras y una estela de perfumes caros. A su marido lo trataba con una condescendiente preocupación, preguntándole ostentosamente por su bienestar, trayéndole nuevos medicamentos, pero en sus ojos se leía el aburrimiento, y sus caricias eran mecánicas, como si estuviera realizando un trabajo rutinario. Ese día, 15 de marzo, Glafira regresó del pueblo antes de lo habitual. Se habían acabado los fósforos y por la noche había que encender la chimenea en el comedor. La casa parecía vacía. Iván Kuzmich había ido a Kostroma por asuntos de la serrería. Kuzma había ido a una consulta médica en el hospital regional. Bella, como siempre, estaba ausente. Glasha entró en silencio en la cocina. Colocó los productos comprados. Por la puerta entreabierta del patio trasero llegaban voces amortiguadas, pero claras en el silencio de la casa. Ella se quedó inmóvil, reconociendo la voz de Bella, inusualmente áspera, desprovista de su habitual manera mundana. ¿Cuánto más podemos esperar? Ya me tienen contra la pared. Exigen la devolución de la deuda. No solo me espera la vergüenza. La cárcel, Roman. Tranquilízate, respondió una voz masculina. Roman Silin, el chofer personal y amante de la dueña. Todo está planeado hasta el último detalle. La próxima semana te vas con tus padres como acordamos, creando una coartada sólida. ¿Y si algo sale mal? No saldrá. Mira lo que conseguí. Se hizo el silencio. Luego Bella silbó suavemente. Aconitina. ¿En serio? ¿Dónde la conseguiste? No importa. Importa que en las dosis correctas provoca síntomas similares a un ataque cardíaco. Tu marido ya tiene problemas de corazón después del accidente. Nadie se sorprenderá. Un escalofrío recorrió la espalda de Glafira. Las voces se hicieron más claras. Los que hablaban se acercaban a la puerta. Ella se deslizó silenciosamente detrás de un enorme aparador, conteniendo la respiración. ¿Y el médico es de confianza?, preguntó Bella, entrando en la cocina. ¿No se echará atrás en el último momento? Onegin. Roman sonrió siguiéndola. Él mismo tiene sus trapos sucios. Además, le pagarán bien. Emitirá un certificado de defunción por causas naturales, sin autopsias. Se detuvieron junto a la mesa de la cocina. Glasha los vio de reojo. A Bella con un elegante traje beige y a Roman, un hombre alto con rasgos duros.
Déjame verlo otra vez, exigió Bella, y Roman sacó de su bolsillo interior un pequeño frasco con un líquido transparente. ¿Y cómo se usa? 5 gotas en el café de la mañana no actúan inmediatamente. Después de 2 o 3 horas comenzará a ralentizar el ritmo cardíaco. Por la tarde se producirá un paro cardíaco. Bella tomó el frasco, lo acercó a la luz. Y no hay rastros con un análisis normal. Para detectarlo se necesita un examen toxicológico especial. ¿Y a quién se le ocurrirá si el médico inmediatamente emite un certificado de insuficiencia cardíaca? Glasha se pegó a la pared, sintiendo que la sangre le latía en las sienes. Estaban discutiendo